Empezamos, lo que os decía. Yo me llamo José Antonio Martínez, soy ingeniero en informática, estoy especializado en hardware, que es lo que os voy a dar en este módulo, y os voy a contar lo que vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que saber es, si tenéis alguna duda, mi correo electrónico. ¿Vale? joseantmart@gmail.com. ¿Vale? Siguiente cosa que tenéis que saber, dirección de mi página web, imesi.net. Instalación y mantenimiento de equipos de sistemas informáticos.net. Era como se llamaba antes el módulo, antes de llamarse montaje y mantenimiento de equipos. ¿Vale? A partir de esta página web tenéis acceso a mis apuntes, no os recomiendo que los descarguéis de ahí porque vosotros tenéis acceso al Moodle. También tenéis acceso a mi Moodle. También tenéis acceso a mi blog y también tenéis acceso a mi canal de YouTube, ¿vale? Todo eso lo iremos usando durante el curso, repito, excepto lo de los apuntes, que eso está para la gente que ve mi canal de YouTube y no es alumno mío. Simplemente le pongo los apuntes para que lo descargue. Vosotros tenéis acceso a mi Moodle, así que no necesitáis eso. ¿Vale? Entonces, lo primero eso, cualquier duda a mi correo. Y para funcionamiento normal, entráis en el navegador en imesi.net y desde ahí tenéis acceso a todo. El vídeo lo veis otro día, no lo pongáis ahora y muchísimo menos con sonido. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, montaje y mantenimiento de equipos informáticos. Lo vamos a ir llamando por las siglas MME. ¿Vale? Esto es el módulo más básico, en el sentido de base, la base sobre lo que se monta lo demás que tenéis en SMR. En este ciclo, en montaje y mantenimiento de equipos, se enseñan, según el Real Decreto de Título, 2 competencias profesionales básicas. Seleccionar ordenadores y montar ordenadores. Os pasaremos unos documentos súper leguleyos y súper complicados explicándoos lo que tenéis que saber y que tendréis que firmar como que estáis enterados de lo que vais a hacer, de cómo vamos a evaluar y demás. Os habrán avisado ya de todo eso, incluso os habrán dado ya documentos de esos. La traducción de toda esa palabrería tan complicada es que en las 7 horas a la semana que tenéis conmigo en montaje y mantenimiento de equipos, tenéis que salir de aquí sabiendo lo que me dice la normativa que tenéis que hacer es salir de aquí sabiendo seleccionar ordenadores y sabiendo montar ordenadores. Y lo que vamos a hacer va a ser exactamente eso. Vamos a tener una serie de prácticas, ya os iré explicando cómo las vamos a organizar, en las que os voy a poner en una situación lo más realista posible de entra un tío por la puerta y te dice, oye, yo quiero un ordenador para esto. ¿Qué procesador compro? ¿Qué placa le pongo? ¿Qué tarjeta gráfica le pongo? Etcétera, etcétera. Y por otro lado vamos a tener clases prácticas en las que vamos a coger ordenadores, los vamos a montar, los vamos a desmontar, los vamos a arreglar, vamos a diagnosticar los fallos que tienen y vamos a ver si hubiera que repararlos, qué piezas habría que comprar o cómo se podrían mejorar. ¿De acuerdo? Todo eso evidentemente es una explicación muy por encima. O sea, 7 horas a la semana significa que tenemos más de 200 horas de clase durante el curso. Entonces, ¿a qué dedicamos esas 230, creo que son, horas de clase? Bien. Esas horas de clase se van a una parte de conocimientos, una parte de selección y compra, y una parte de taller. ¿Vale? La correspondencia de esto, lo que me dice con las prácticas que hago es directa, y lo de montar va directamente a taller. Entonces, nosotros empezamos ahora el curso. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Pues vamos a empezar a hacer 3 cosas al mismo tiempo. Por un lado, yo me voy a poner a explicar en pizarra y os voy a explicar los conocimientos básicos que necesitáis para entender cómo funciona un ordenador. ¿De acuerdo? Os voy a explicar cómo funciona un ordenador por debajo,
os voy a explicar cómo funciona un microprocesador, cómo hacen las cosas que hacen los ordenadores y lo que es esperable que hagan en los próximos años. Mientras tanto, vamos a dedicar otras clases, ya os explicaré ahora cómo repartimos la semana. Vamos a dedicar otras clases a hacer actividades de selección y compra. Os voy a poner desde el día 1, lo tenéis ya en el Moodle, tenéis ya actividades de compra de componentes. Un cliente necesita un procesador con unas características concretas y lo compráis. La primera pregunta sería, ¿y cómo vamos a elegir un procesador si todavía no sabemos lo que es un procesador? Y aquí es donde entramos en cómo se aprenden las cosas. No creo que nadie de vosotros haya estudiado cómo funciona un móvil o haya leído un manual de un móvil antes de usar un móvil. A usar el móvil se aprende a usarlo, usándolo. Vale, pues el taller y la compra los voy a orientar exactamente igual. Vamos a ver una situación realista en la que queda claro el objetivo y queda claro lo que queréis hacer. Y os vais a ayudar con internet y yo os voy a ayudar uno por uno, con todos los problemas que tengáis, a ir aprendiendo eso. Y de esa manera, en lugar de aprender primero cómo funciona un procesador y luego en función de eso elegirlo, vamos a hacerlo por los dos lados. Por un lado aprendemos cómo funciona el procesador y por otro lado lo vamos eligiendo y vamos abstrayendo para ir juntando las dos cosas. ¿De acuerdo? A la hora de montar exactamente lo mismo. Vais a empezar a montar los ordenadores como si fueran piezas de Lego sin entender lo que son ni cómo funcionan, simplemente os enseñaremos buenas prácticas de montaje y con el tiempo iréis entendiendo por qué hacemos esas cosas de esa manera. ¿De acuerdo? La idea es obviamente que todo esto sea lo más práctico posible. Que todo esto sea cuanto más cercano al mundo laboral mejor. Porque estáis en una formación profesional, estáis para aprender a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, primera cosa que os quiero comentar sobre lo que vamos a hacer aquí. Los conocimientos los vamos a evaluar con controles, exámenes, llamadlos como queráis. Uno del tema 1, otro de los temas 1 y 2, otro de los temas 1 a 3 y otro de los temas 1 a 4. Solo vamos a hacer esos 4 exámenes siempre y cuando los aprobéis y quede claro que sabéis. Quien no los apruebe, quien no quede claro que sabe, pues iremos haciendo recuperaciones. A ese respecto voy a ser bastante estándar. ¿Vale? La parte de selección y compra tengo planificado para el curso completo aproximadamente unas 45 tareas. De situaciones distintas en las que un cliente quiere cosas distintas, porque las combinaciones son innumerables, y vosotros cogéis y le recomendáis al cliente, yo de ti me compraría esto, por esto y por esto. ¿De acuerdo? Y en el taller os voy a poner 12 tareas de que hagáis trabajo y aproximadamente unas 30 tareas de seguimiento. De cómo vais trabajando y cómo de bien vais trabajando. Esto lo voy a poner así para separarlo un poco de aquí y esto lo voy a poner así para separarlo un poco de aquí. Vale. Entonces, cuando acabe el curso, solo hay que sumar. Tendréis unas 4 notas de teoría, unas 45 notas de selección y compra y unas 42 notas de taller. Entre 90 y 100 notas os habré puesto. ¿Vale? Yo evalúo continuamente y os pongo muchas notas. Nota final del curso. La media aritmética de todas las notas que os ponga. Cuando os pasemos, repito, los papeles que tenéis que firmar, veréis un conjunto de porcentaje mucho más complicado, de esto va así, esto se agrupa de esta manera. Si cogéis, tiráis de matemáticas y os ponéis a calcular los porcentajes y a calcular al final lo que vale cada una de las cosas, veréis que al final sale la media aritmética exacta. Lo he hecho así con toda la intención de que si en cualquier momento cualquiera de vosotros quiere saber cómo va, quiere saber a ver cómo voy en montaje, lo único que tiene que hacer es decir por dónde vamos, cuántas cosas debería tener hechas. Por ejemplo, a 1 de diciembre, decir por dónde vamos. Hasta 1 de diciembre tendría que haber hecho, por ejemplo, los 2 primeros exámenes, unas 7 u 8 tareas de compra y seguramente unas 4 o 5 de taller. Te estoy diciendo a ojo, ¿vale? Entonces coges esas 15 notas o esas 20 notas, las sumas, las divides por 20 y esa es la nota que tienes. En cualquier momento
podéis saberlo, en cualquier momento podéis verlo. Y además, como también os doy aplicaciones ofimáticas, ese tipo de cuentas las iremos viendo en cuanto veamos hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿la media aritmética y ya está? No, tiene un pero. A mí me dice el Real Decreto de Título que tenéis que saber seleccionar componentes y montar componentes. Pero tenéis que saber hacer las dos cosas. Entonces, si un alumno es buenísimo seleccionando componentes, pero no los monta bien, yo no puedo decir que sabe. Y si un alumno es buenísimo montando componentes, pero no sabe comprarlos, tampoco puedo decir que sabe. Así que esta parte y esta parte os obligo a probarlas por separado. Si no tenéis aprobada la parte de selección y compra, no os hago media. Y si no tenéis aprobada la parte de taller, tampoco os hago media. Repito, en los papeles que os vamos a dar lo pone todo de una forma mucho más complicada, pero esto es así. Y además, no me tenéis que decir, José Antonio, es que dijiste no sé qué, porque está grabado y lo tenéis tal cual en el canal de YouTube en cuanto lo suba. ¿De acuerdo? La única limitación es esa. Entonces, cuando se acerquen las notas de una evaluación, siempre viene un alumno y me pregunta, José Antonio, yo suspendí un examen, ¿puedo aprobar? Porque estáis muy acostumbrados a que suspender un examen es como algo gravísimo. Cuando aquí os estoy diciendo que de 100 notas, 4 son de examen, 45 de comprar ordenadores y 42 de montar ordenadores. Podéis suspender exámenes y no pasa nada. Repito, tiene dos inconvenientes. El primero, que no sabéis y por tanto os va a costar más aprender porque no tenéis los conceptos básicos. Y el segundo, que mientras no aprobéis la teoría os voy a ir haciendo recuperaciones. Y eso es tiempo que le podríais dedicar a montar o a comprar que no le estáis dedicando. ¿De acuerdo? Vale. Quiero aprovechar ahora también para comentaros una cosa. A mí me encantaría no tener que hablaros de mí y no tener que contaros cómo pienso. Pero al final yo soy lo más parecido que tenéis ahora mismo un jefe aquí en montaje. Y por tanto os conviene saber de qué pie cojeo y os conviene saber qué manías tengo. ¿Vale? Yo procuro, la fundamental que yo tengo es que todo sea práctico, que todo sea práctico, que todo sea práctico. Tampoco me la invento. La LOMCE y la LOFP dicen clarísimo que os tenemos que enseñar a trabajar y que todos los contenidos tienen que servir para vuestra formación laboral, presente y futura. ¿De acuerdo? Entonces, hay por ejemplo una cosa que repito mucho al respecto. Yo os diré muchas veces que tenéis síndrome de la ESO. Eso es una cosa que digo muy a menudo. El año pasado me acusaban de que estaba insultando a los alumnos. Vale, os explico qué quiero decir con síndrome de la ESO. Vosotros venís aquí, ahora mismo, el camino normal que habéis seguido es, habéis tirado 6 años de primaria, os habéis tirado luego 4 años de ESO y luego habéis entrado aquí. Ese es el camino normal. Evidentemente hay excepciones, pero eso es lo que me dice a mí la normativa, que es el nivel que yo tengo que presuponer que tenéis. ¿De acuerdo? Evidentemente, lo que presupongo para empezar es que no tenéis nivel de informática, empezamos desde cero. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, lo que me dice el mundo real es que estáis muy acostumbrados a trabajar de una forma increíblemente falsa. Me explico. Por ejemplo, a vosotros os han acostumbrado durante 10 años a que lo importante es estudiar el día antes del examen. Y que no hace falta hacer nada especialmente en el día a día, ni nada por el estilo. Os han acostumbrado también a que el esfuerzo es una medida máxima de todo. Que si te esfuerzas mucho, todo está bien. Puedes entregar algo que está muy mal, pero si te has esforzado mucho, te aprueban. Pero es que todo eso está alejadísimo del mundo real. Imaginaos que contratáis un fontanero. Y el fontanero viene 7 veces a tu casa y a la 7ª las tuberías siguen rotas. Dice, mira, se van a quedar las tuberías rotas, pero págame que me he esforzado mucho. ¿Verdad? Entonces, estáis muy poco acostumbrados a que se os evalúe de una forma realista, a que os evalúe cómo funcionan las cosas en la calle. Y en la calle, para empezar, la ley del mínimo esfuerzo es maravillosa. Si yo puedo conseguir algo con menos esfuerzo, ¿para qué lo voy a conseguir con más? Se llama economía. Habría que ser idiota para poder hacer algo con menos esfuerzo y hacerlo con más.
¿Para qué? Entonces, yo no os voy a evaluar el esfuerzo. Yo os voy a evaluar el resultado. Entonces, cuando alguna vez alguno de vosotros me diga, José Antonio, es que me he esforzado mucho, entonces diré eso del síndrome de la ESO. ¿Os estoy insultando? Pues no, en todo caso estaré insultando a vuestros profesores anteriores. O sea, lo que estoy diciendo es que estáis muy mal acostumbrados. Muy acostumbrados a que las cosas funcionan de otras maneras distintas. Otro ejemplo, el examen de septiembre. A mí hay profesores que me han dicho a la cara y dicen, hombre, el examen de septiembre hay que ponerlo más fácil. O sea, que tú condensas 9 meses de trabajo en un examen de 2 horas y encima hay que ponerlo más fácil. Yo os digo ya, y está grabado, que si alguien va a septiembre, yo voy a poner el examen más difícil que me permita la ley. En ningún momento me voy a saltar la normativa, en ningún momento me voy a inventar nada, todo va a ser lo que he puesto, pero por supuesto voy a poner lo más difícil posible. ¿Por qué? Pues porque estoy evaluando 9 meses de trabajo en 2 horas. Entonces, imaginaos que tenéis a alguien contratado y lleva 9 meses tocándose las narices sin hacer nada y te dice, bueno, pero me tienes que dar otra oportunidad de recuperar mi trabajo en 2 horas. Dices, ¿qué? ¿Vale? Entonces, hay una serie de costumbres que os tenéis que quitar ahora que entréis en un ciclo formativo. ¿Vale? Lo importante es que aprendáis cosas útiles y que esas cosas tengan una aplicación práctica. Eso es lo que nos dice la normativa y lo que tenemos que hacer vuestros profesores de formación profesional. Enseñaros a trabajar. ¿Vale? Bien. Más cosas. Vale, esto ya lo he explicado todo. Vale, de cara al taller, hemos hablado a nivel de departamento que en lugar de que uséis todas las mismas herramientas, os vamos a recomendar que os vayáis trayendo vosotros vuestras herramientas y que vayáis configurando un juego de herramientas. De acuerdo, siéntate. ¿Vale? Perdonad la interrupción. Entonces, de momento, lo único que vais a necesitar para el viernes que viene, que vamos a empezar la primera clase de taller, ¿vale? El taller de momento lo vamos a hacer solo los viernes. El viernes que viene vamos a hacer la primera clase de taller. De momento, lo único que necesitáis es una brocha o un pincel, algo que sirva para limpiar ordenadores que tendremos muy sucios ahí. Por ahí tenemos un compresor, pero ya os explicaré por qué no me parece a mí una gran idea usar un compresor de aire para limpiar un ordenador. Una brocha o un pincel y un destornillador mediano de estrella. Eso es con eso basta para empezar. Ya os iré diciendo más adelante lo que os va haciendo falta. Si alguien no pudiera comprarse eso, no pudiera traer eso, por favor que hable con nosotros, con los profesores, que hablemos con el departamento de orientación o demás, porque vamos, nosotros no tenemos que presuponer nada de la situación económica de nadie, ¿de acuerdo? Además de eso, os estamos recomendando a todos vuestros profesores que os compréis un pendrive grande o un disco duro portátil, ¿vale? Los pendrives, estoy yo viendo ahora ofertas de pendrive de 64 GB por 12 euros, ¿vale? Mi recomendación sería esa. En concreto, mi recomendación sería que os compréis un pendrive de estos de llavero, que lo podéis llevar con las llaves o con el estuche o con cualquier cosa que vosotros consideréis importante. Lo llevéis siempre encima, ¿de acuerdo? Porque sabéis que lo que guardéis en estos ordenadores puede desaparecer en cualquier momento, porque perfectamente puede irse la luz, puede haber que resetearlo o cualquier cosa. Entonces, con eso basta. No os vamos a pedir que compréis libros, no os vamos a pedir que compréis nada más, ni siquiera tenéis por qué usar fotocopias, yo lo voy a hacer todo online. A partir de ahí, quien prefiera tener las cosas en papel también puede, no hay tampoco ningún problema. Vale, y eso está explicado. De acuerdo, pues si otro día tengo que añadirlo a esto un epílogo de algo que se me ha olvidado, pues ya se lo añadiré, pero yo a priori creo que ya está todo explicado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ah, vale, una cosa más.
A ver, el centro ha decidido que tengamos 7ª hora de montaje. Sabéis que estáis en un ciclo bilingüe. Eso es muy, muy, muy valioso porque la informática es toda en inglés. Si no lo sabéis, os lo digo yo. Toda la informática está en inglés. Y de hecho, en montaje continuamente os voy a poner vídeos en inglés. Porque si os quiero poner cosas actuales y cosas que estén en condiciones, os las tengo que poner en inglés. Simplemente las traducciones al castellano no existen hasta que no pasa demasiado tiempo. Y como cambia todo tan rápido en informática, es imposible manteneros al día. Yo, por ejemplo, ahora mismo todavía no estamos en la parte de tarjetas gráficas, pero yo, en cuanto os hable de tarjetas gráficas, os tengo a hablar de Ray Tracing, os tengo a hablar de la serie 20 y os tengo a hablar de todos los cambios que está viendo ahora en tarjetas gráficas. Si alguien no lo entiende, que no se preocupe, de vez en cuando os digo cosas para los que sí sabéis ya, ¿vale? Pero que no se os olvide que de vez en cuando puedo decir cosas así, pero parto desde cero, parto de que partís de la base. Y si os tengo que contar cosas así, cosas modernas, os las tengo que poner en inglés porque toda la documentación es en inglés, toda la terminología es en inglés y todo en informática es en inglés. Y en montaje, más todavía. ¿De acuerdo? Entonces os decía, tenemos una 7ª hora por ello. Sé perfectamente que a ninguno nos apetece salir de aquí más tarde de las 3, obviamente. ¿Vale? Os voy a proponer una cosa muy sencilla al respecto. En el horario que os han pasado pone que después de 6ª y antes de 7ª hora hay 15 minutos de recreo. Yo considero que por un lado entiendo que estéis cansados, pero por otro lado creo que es contraproducente hacer un recreo para una hora sola. Y encima de todo irnos más tarde. Entonces quería proponeros que salgamos 15 minutos antes y que nos saltemos ese recreo. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿A alguien le parece mal? ¿Vale? Es que además ese recreo a última hora, vosotros sabéis perfectamente la marabunta que se monta a última hora, pues si en esa marabunta salís vosotros al recreo, pues vamos bonito. ¿Vale? Perfecto, pues entonces ya está hablado eso. Me comprometo a que en martes, sabiendo que tenemos 5ª, 6ª y 7ª hora, nunca os voy a dar teoría. Porque sé perfectamente que ponerme a explicaros cómo funciona la segmentación de un microprocesador a las 3 de la tarde entra dentro de crueldad, entra dentro ya de derechos humanos y de tortura y de cosas así, ¿vale? Hacer overclocking no... Os voy a enseñar por qué no os voy a enseñar a hacer overclocking. Os explicaré por qué considero que el overclocking es una mala idea. A ver, hacer overclocking es súper fácil. Y si, como os voy a poner una parte de tareas de taller que consiste en que vosotros profundicéis en lo que a vosotros más os apetezca o más ilusión os haga, cuando ya vayamos más avanzado en el taller, tú si quieres hacer overclocking, yo te voy a ayudar a hacer overclocking. No hay ningún problema. Pero cuando se explique cómo funcionan los procesadores, las tendencias que estamos ahora mismo a rendimiento por euro, rendimiento por vatio, costes metidos por en medio y demás, os explicaré por qué el overclocking, al menos tal y como se cuenta en YouTube, cuando te metes a youtubers de estos de stream, overclocking, la refrigeración líquida y demás, os explicaré por qué los números de eso no salen. O sea, el overclocking al final se hace o por capricho o porque mola. Pero el rendimiento económico de... O sea, porque, repito, os tenemos que enseñar a trabajar, todo tiene que tener un rendimiento económico. El trabajo consiste en que te pagan por lo que haces. Si no te pagan es hobby. ¿Vale? Entonces, os explicaré y os daré los números de por qué el rendimiento económico del overclocking no sale. Pero por supuesto que cualquier cosa que queráis practicar de overclocking es interesante. Y ya nos metemos en temas de temperaturas y en temas así. Ya os digo, no... Ningún problema por ahí. ¿Más dudas? Vale, entonces os decía, ya hemos repartido la semana. Los martes los vamos a dedicar a selección y compra, porque ya os he dicho que los martes no voy a daros teoría. ¿De acuerdo? Los jueves, que tenéis también clase conmigo, los dedicaremos a una mezcla de teoría y selección y compra. Y los viernes, que tenemos apoyo, los dedicaremos a taller. ¿De acuerdo? Así es como nos vamos a organizar. Conforme vaya evolucionando el curso, iremos adaptando eso, y el objetivo final es que de las 7 horas de clase que tenemos, 7 horas a la semana sean de taller.
¿De acuerdo? Para cuando llegue el final de curso estaremos 7 horas a la semana en el taller. Mientras tanto, vamos a ir organizándonos los tiempos y vamos a ir midiéndolos, ¿de acuerdo? Vale. Yo creo que ya, lo dicho, si necesito hacer algún apéndice lo hago, pero esto ya está terminado.